quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Hola, un saludo a nuestra audiencia. Nos vemos una vez más en Nuestra América, como cada miércoles. Esta semana estamos haciendo una serie especial sobre los 40 años del Mariel, y ayer empezamos a conversar sobre lo que ocurrió antes del Mariel, los acontecimientos en la primera década de la Revolución que dieron lugar a los eventos del Mariel. Como nos hemos dado cuenta que hay mucha tela por donde cortar, hemos querido entonces dividir la serie y crearle un poco de un orden lógico. Ayer hablamos de los años 60, hoy vamos a estar hablando sobre los años 70 y que queríamos empezar como ayer con el video, el discurso famoso de Fidel Castro, donde él habla de que no los queremos y no los necesitamos, que casualmente lo tomamos de la película Scarface de Brian De Palma, lo tomamos de cara cortada. Entonces empezamos con este sabor de cine también a hablar del Mariel. Voy a dejar que mis compañeros se presenten ellos también y quizás que nos recuerden un poco de que hablamos ayer. Luis. Hola, un placer. Bueno, ayer estuvimos hablando de muchos temas, sobre todo enfocados en la década del 60. Yo creo que ya debemos ir adentrándonos en la década del 70, estar conversando también un poco más sobre sucesos que marcaron en los primeros años, los 3 primeros años sobre todo de los 70, episodios que tanto internacional como nacional que puedan dar la perspectiva también de cómo es que se sucede el Mariel. Voy a dejar que Arturo se introduzca también. Arturo, no se oye. Sí, mira, yo creo que en el programa de ayer habíamos hablado de hacer una serie de programas o un programa que se ha extendido a varios programas por la reacción positiva que hemos tenido de la audiencia. Y bueno, ayer empezamos a cubrir y conversamos, cuando empezamos a hablar de la importancia de ver la década que precedió al Mariel, hablamos de la importancia de discutir cómo esa década empieza y nace de los 60. Y dentro de los 60, lo que es el fenómeno que es la Revolución Cubana, la ruptura de relaciones con Estados Unidos, la emigración, la creación de ese enclave migratorio tan importante que es Miami. Y yo creo que discutimos algunos de esos temas con bastante rápido, a vuelo de pájaro, pero con alguna profundidad. Yo por lo menos me quedé con ganas de conversar un poco más de temas que tocan la relación entre Cuba y Estados Unidos y temas que tienen que ver con la emigración. Yo quería agregarte en eso, Harold y Luis, quisiera mencionar unos temitas que yo creo que se nos pasaron. Uno de ellos que es muy importante es la operación Peter Pan, que también marca la relación importante entre el pueblo cubano y la emigración. Esta es una operación que tiene que ver con la migración como tal, que afectó particularmente a niños y es los resultados, las implicaciones personales para cada cual de cada uno de esos niños y esas familias obviamente son diferentes. Yo he leído varios relatos de las personas que participaron de una manera o de otra en esta operación y entrevistas a Monsignor Walsh, por ejemplo, y memorias de personas que tuvieron que ver con esto, el libro de Ivonne Conde, el libro del ex alcalde de Denver, que fue un cubano americano que se llama Guille Vidal. Y aquí hay temas que son muy importantes a mencionar. Primero, que se produjo esa migración en un gran grupo de niños, fundamentalmente de la clase media cubana, y una operación que tiene su origen, francamente, en una mentira. La mentira fue que a los niños se los iban a quitar a los padres para mandarlos a Rusia. Eso era básicamente lo que decía la ley impresa, o la falsa ley, hablando de fake news, bolas, rumores, antes de que Internet
se despegara. Imagínate tú en aquel momento si hubiese existido internet, los bulos, eso. Y básicamente lo que hicieron fue una operación de medidas activas, tomando como diana no al gobierno cubano siquiera, sino al propio pueblo cubano. Y eso, obviamente, el pueblo cubano tenía razones para ser bastante suspicaz en relación al comunismo, porque se sabían muchas de las cosas que además se habían revelado a partir del 20 congresos en la Unión Soviética, los crímenes de Stalin, muchas de las cosas que hubo propaganda anticomunista que trató de poner a la revolución cubana en la peor luz, y que conectó eso, el fantasma, el macartismo, que no es solamente estudiar el comunismo, sino meter miedo con eso, meter mentiras, acusar a los que no son comunistas de comunistas. Todo eso es un problema que había en el país. Pero también había bases reales de denuncias de cosas que anduvieron muy mal en la Unión Soviética, y que en la medida del sistema que estando, el unipartidismo, el control sobre los medios fundamentales de producción, etcétera, la colectivización de la agricultura, no necesariamente forzosa, pero sí colectivización. Y entonces, dentro de ese contexto, esta ley, o esta supuesta ley, porque imprimieron una supuesta ley que era una mentira fundamentalmente, que era una mentira bien pensada, pero muy bien urdida, y provocó un éxodo masivo un éxodo relativamente grande de niños que incluso fueron por su cuenta hacia allá, con las consecuencias políticas que eso tuvo y los daños a nivel familiar y todo ese tipo de cosas. Eso es un tema, yo creo, que habría que mencionar en sentar eso. Y después, la cuestión de los vuelos, el puente marítimo de Camarioca, y también los vuelos de la libertad, los llamados vuelos de la libertad, por lo cual también un grupo grande de cubanos que tenían vínculos familiares en los Estados Unidos salieron del país. Para terminarte en esto, yo creo que también que es importante es la ley de ajuste cubano. No la mencionamos en grande ayer, pero evidentemente en 1966 la administración Johnson, ya adaptada de que no había nada más permanente que lo temporal, se adaptó a la idea de que había un grupo grande de cubanos que habían entrado a los Estados Unidos sin cumplir las condiciones de ser refugiados políticos, un grupo grande, estoy hablando de miles o centenares de miles, que para regular su estatus migratorio después de la reforma migratoria del 64, a propuesta de un congresista liberal del sur de la Florida, Dante Fascell, se pasa a la ley de ajuste cubano que permite la regularización de el estatus migratorio de esas personas. Entonces, esas cosas se me quedaron ahí en el tintero, o se nos quedaron, por decirlo de alguna manera, y creo que son importantes a resaltar en los 60 por la implicancia que tienen, la implicación que tiene para el tema migratorio Cuba-Estados Unidos. Muchas gracias, Arturo. Sí, efectivamente, se nos quedó hablar sobre Peter Pan en el programa pasado. Yo les propongo, por ejemplo, estructurar el programa de hoy. Primero vamos a hablar un poco entonces sobre eventos domésticos en Cuba, noticias nacionales, eventos que ocurrieron en el país en los años 70, y luego vamos a hablar entonces de las internacionales, y entonces luego vamos a hablar de Estados Unidos también y cómo se conecta eso con lo que pasaba en Estados Unidos. Les traigo una curiosidad, les traigo la primera presentación del noticiero nacional de televisión cubana, las noticias de la televisión cubana que comenzaron en los años 70. Entonces, si vamos a hablar de Cuba, vamos a hacerlo con presentación de noticiero. Por favor, productora. Tele Rebelde, canal de la televisión cubana, desde sus estudios en La Habana, Santiago de Cuba y Holguín. Cuba, territorio libre en América. Televisión cubana, Canal 2, desde La Habana. Cuba, territorio libre en América.
Bueno, estamos de regreso y estoy resistiendo la tentación de hacer un chiste de locutor de televisión cubana. Así que creo que vamos a hablar entonces ahora sobre los temas domésticos en Cuba en la década del 70. Yo empezaría hablando, y esto es una debilidad mía porque yo lo que estudié en la universidad fueron estudios culturales y fue el tema que más investigué sobre la década del 70, pero quisiera empezar hablando sobre el año 71, cuando en la primavera del 71 ocurre el caso de Eberto Padilla, que tuvo una conmoción muy fuerte para la intelectualidad cubana. Eberto Padilla, un intelectual, es decir, un escritor famoso cubano de la época, él escribió, su libro Fuera de Juego fue muy polémico, generó una polémica nacional. Fidel Castro, un discurso luego, realmente lo que diría que es un libro de los que no hay que publicarse. A Eberto Padilla lo presionaron las autoridades cubanas y en un momento determinado tiene que hacer un acto en el patio del UNIAC, tiene que hacer un acto de arrepentimiento y hacerse una autocrítica, como se decía en esa época, a sus posiciones, donde él básicamente admite que es un contrarrevolucionario, que su esposa también, y que, es decir, una acción que trae ecos de las cosas que ocurrían en la Unión Soviética con las purgas de Stalin en la Unión Soviética. Es decir, no es la página más brillante de la historia de la revolución, por decirlo de alguna manera, fue bastante negativo. Y me menciono el caso Padilla porque inmediatamente después del caso Padilla, Fidel convoca, 3 días después del caso de la autocrítica de Padilla, Fidel Castro convoca al primer Congreso de Educación y Cultura en Cuba. Un Congreso de Educación y Cultura que para un periodo nuevo en la historia del país, porque entonces en Cuba, después del Congreso, es decir, el Congreso, por ejemplo, tenía temas que eran muy polémicos. Por ejemplo, le decía a los jóvenes cómo debían vestirse. Le decía que los jóvenes tenían que vestirse de guayaberas y tenían que comportarse de una forma determinada. Le decía a los pueblos cubanos qué tipo de música tenía que escuchar, que evidentemente no era el rock, ni era música en inglés. Entonces, había una serie de cosas que fueron muy malos augurios en el año 71 con el primer Congreso de Educación y Cultura. Para no mencionar el tema también de que había una homofobia bastante pública por parte de, no solo, es decir, es muy fácil criticar también a las autoridades del Congreso de Educación y Cultura, pero habían 1000 delegados escogidos de todo el país que eran bastante representativos del pueblo cubano de esa época. Y cuando uno escucha las intervenciones homofóbicas de la gente, es que era también un retrato de la sociedad. Es decir, la sociedad cubana era así en el año 71. Entonces, creo que también los cubanos tenemos que hacer una reflexión interna y a veces es muy fácil buscar un chivo expiatorio en los gobernantes de un país y no querer reconocer de que tu sociedad también tenía esos rasgos y quizás lo que los gobernantes hacían era expresar algo que era opinión bastante generalizada. Entonces, ocurre el Congreso de Educación y Cultura e inmediatamente inicia el quinquenio gris, quinquenio que hoy no hacemos un programa sobre eso, pero que quería mencionar cómo fue que ocurrió ese proceso. Y estoy mencionando todo este proceso que ocurre porque el inicio del quinquenio gris y todos estos eventos que he mencionado tienen que ver con que hay un afianzamiento de un sector conservador, principalmente de personas que venían del Partido Socialista Popular, es decir, del movimiento comunista, que estaban tratando de avanzar una agenda ideológica en el país muy afín a la Unión Soviética e incluso con tintes estalinistas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo básicamente, es decir, cuando el país se da cuenta de que la zafra del 70 no funciona, cuando económicamente encontrar un camino económico propio es muy difícil y Cuba ya tuvo que entrar al CAME, de repente las personas que eran los aliados naturales de la Unión Soviética en Cuba estaban en una mejor posición que nadie para introducir también preferencias ideológicas mucho más afines al modelo soviético. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo. Era el mismo ajedrez de siempre entre distintas fuerzas, incluso dentro del sector revolucionario cubano, tratando de ubicarse a ellos y favorecer sus preferencias políticas. Entonces, eso quiero dejarlo ahí por ahora. Quiero escuchar qué tiene que decir Luis. Luis, sobre el inicio de los... No. Yo no tengo mucho que agregar a lo que dijiste tú. Solamente sí recalcar esto que tú dices, o sea, fue el inicio del quinquenio gris, un periodo, ya lo dice la palabra, bastante gris para la cultura cubana, donde se suprimió y donde se intentó básicamente establecer un molde para la sociedad cubana en esos momentos. O sea, y como estaba diciendo ayer, el principal problema es que se intentó establecer un molde y ver la sociedad cubana como un monolito cuando nunca ha sido así. También un poco
sería una aberración ver a una sociedad tan diversa, incluso a la cubana, como un monolito. Arturo, Y dime, ¿quieres agregar algo sobre el inicio de los 70, los primeros años de los 70? mira, yo creo que es importantísimo el tema de la zafra, como que fracasa, pero representa la zafra más grande que Cuba tiene hasta casi, yo no recuerdo bien, pero la única zafra creo que llegó al nivel de la de los 70, que fueron 8 millones y pico, fue, si mal no recuerdo, como el 87, el 88, por ahí, eso habría que buscarlo. Pero creó podríamos decir, una disrupción tan grande en el país que también la propia dirección del país tuvo que entender que no se podía seguir dirigiendo a Cuba de esa manera. Naturalmente hubo una autocrítica, podemos decir, pero no una autocrítica dentro de un sistema que se le pudiese exigir una responsabilidad o que hubiese otra fuerza política a la cual mirar. Se trata de una autocrítica dentro del contexto de un sistema de un solo partido. Y eso, como quiera que sea, aún así representa un costo político, eso no se puede hacer todos los días. Por decirlo de una manera, no, el primer ministro del país, su principal figura, lo hace una vez y pasa, incluso en un régimen de un solo partido. Pero si cada año viene y se hace la autocrítica de haber puesto todo el país en desorden y de haber cometido el error que representó la apuesta total a los 70 y los cuestionamientos que hubo, porque hay que recordar aquí que el ministro de la industria azucarera fue destituido por no acatar la perspectiva de que se podía cumplir ese objetivo. Yo creo que eso creó una atmósfera que pudiéramos decir que en alguna medida tiene que ver con la pérdida de la inocencia de la masa revolucionaria. Y no es que antes no habían habido cuestionamientos importantes, sino que dentro de la misma masa revolucionaria, dentro de lo que se dice el pueblo, ideas, por ejemplo, que se habían hasta defendido abiertamente, como la compulsión social. Si uno se lee los discursos de Fidel Castro en los 60, hay una defensa explícita de lo que es la presión social para que la gente se entre a determinado molde. Y eso, sin embargo, quedó claro que se podía abusar del tema, ya no con un grupo pequeño o un grupo relativamente limitado. No lo quiero decir pequeño porque es importante, y conozco a personas y he leído sobre personas que vivió la tragedia del UMAP, pero ya en este caso fue a nivel del país completo, y que tocó a la columna vertebral de la economía en este momento, que era la industria azucarera. Entonces, yo creo que eso es algo que no se puede reducir la importancia que tiene la zafra de los 70 por sus consecuencias que tiene a lo interno y en lo internacional. La institucionalización que tú llamabas, la pregunta que hiciste ayer sobre la institucionalización y la relación con la zafra de los 70 me dejó pensando. Y yo creo que no es la causa, porque obviamente un país no se podía dirigir desde el jeep del primer ministro. Había que institucionalizar y se dieron pasos importantes en eso. Pero yo creo que el detonante es muy importante, el fracaso de la zafra de los 70 como un detonante importantísimo, que digo, así no se puede seguir. Sí, efectivamente. Mira, yo quisiera agregar a lo que estaba comentando Arturo, que yo creo que es el primer momento en que yo creo que la masa cubana ve que no todo es posible. Si habíamos visto anteriormente, por ejemplo, en 1961 con el triunfo de Bahía de Cochinos por parte del gobierno cubano en ese momento,
O sea, había un éxtasis en 1968 con la ofensiva revolucionaria que se comienzan a cerrar los pequeños establecimientos, las pequeñas y medianas empresas. También había cierto énfasis en la construcción de un nuevo modelo económico. Sin embargo, yo creo que no había habido hasta ese momento de la zafra de los 10 millones, un momento en que supusiera como Arturo decía, la pérdida de inocencia de parte de tanto el gobierno cubano como la masa popular, de que, espérate, no todo es posible realizarlo en este contexto. Y además, o sea, yo quisiera comentar algo también. Siempre sobre todo nosotros que fuimos criados en Cuba, siempre se nos inculcaba en los estudios de historia de Cuba de que, bueno, que anteriormente al 59 siempre se había supeditado la economía cubana al azúcar, a la zafra, y que esto había traído como consecuencia una monoproducción y una monoexportación en Cuba. Entonces no me parece que hasta ese momento de 1970 y tantos, 71, 72, 73, esto había seguido. O sea, salvo algunas pequeñas excepciones, por ejemplo, el níquel en Moa y algunas otras pequeñas industrias, pero, por ejemplo, las ideas de Fidel de la crianza bovina, por ejemplo, y hay una entrevista muy interesante que le hace Eddie Martin en 1961, me parece, en 1960 a Fidel, donde Fidel dice, bueno, en 5 años nosotros vamos a producir más leche que Holanda. Y estoy más o menos parafraseando. En 2 años vamos a producir más queso que Holanda y Alemania juntos. O sea, toda una serie de ideas utópicas que al final no se pudo concretar. Pero me parece que este es el primer momento entonces donde hay una ruptura en este sentido de la idea, de la ilusión de construir un nuevo sistema, y al mismo tiempo que tampoco se rompe esta dependencia de la caña de azúcar. Arturo. Mira, yo creo que también en esto de la zafra, los 70, hay que ponerla en contexto. Esto tiene que ver también es una mezcla de digamos, el romanticismo revolucionario con corrientes que son muy importantes en el tercer mundo, porque el tema de la industrialización y de hacer un catch-up, o sea, alcanzar a los países desarrollados. Estamos hablando que Cuba es un centro importante de socialismo desde el tercer mundo, donde se mezcla la idea de la construcción de la nueva sociedad, el hombre nuevo, la educación, todo eso que también creo que hay que mencionarlo aquí, la alfabetización. Fíjate, en un año, un país que tenía, según el trabajo de la Asociación Católica Universitaria, un 31% de analfabetismo rural, en un año se declaró al país libre de analfabetismo. O sea, hubo sueños que se cumplen y que son capaces de realizarse. Se lanza una batalla por la educación del país, a la cual también va a afectar al tipo de migrado que va a salir por el Mariel, que a lo mejor es de clase obrera, pero ya se va con una educación mayor que, por ejemplo, personas que eran dueños de pequeños negocios, pero que tenían apenas un 6º grado en el momento que se van de Cuba a principios de la revolución. Entonces, son elementos que hay que tomarlo en cuenta. Y lo internacional aquí también baña el tema cubano. Por ejemplo, si tú ves los proyectos de CEPAL, que no son comunistas, son proyectos de izquierda dentro de América Latina, también había la idea de hacer en 10 años lo que Brasil tenía un programa bajo Juscelino Kubitschek de hacer, creo que era en 5 años lo que en otros países había sido en 50. Hablaban de esos grandes proyectos, de hacer grandes cosas. La idea, fíjate, de crear una nueva capital en Brasilia. Son ideas que también han bañado a Cuba y no necesariamente vienen de la corriente maoísta china cuando se compara
al cordón de La Habana y a la zafra del 70 solo con la idea del gran salto adelante de Mao. No. Yo creo que eso también tiene orígenes muy latinoamericanos. En el pensamiento de CEPAL, si usted va al repositorio de CEPAL y lee algunos de los trabajos que publica la revista de CEPAL, incluso con la idea de la Alianza para el Progreso, trabajando en conjunto con la Alianza para el Progreso, era la idea en América Latina de hacer esos grandes esfuerzos. Esta es la generación de sacrificio que va a industrializar para que después se va a educar, va a ampliar. Había una gran esperanza allí de la cual Cuba fue parte. Por diferentes vías había un pensamiento más de derecha, un pensamiento más de izquierda, pero no se trata necesariamente, quiero llamarlo la atención sobre eso, de cosas que vienen asociadas a lo que se importa el comunismo, aunque el comunismo internacional y ese pensamiento revolucionario de concebir la política no como el arte de lo posible, sino como el arte de un imposible más allá, obviamente está detrás de estos sueños y también deja consecuencias importantes en la población de Cuba, porque detrás de un gran sueño y un vuelo sin realizar viene el aterrizaje forzoso y el golpe que la sociedad paga. Sí, Arturo, yo creo que se podría hacer incluso un gráfico de todo el espectro que cubrió Cuba en los años 60 y cómo fue que llegó a los 70 en las condiciones que llegó. A la influencia que tú agregas, yo quiero agregar la influencia simbólica soviética. En esos años era muy fuerte. Es decir, incluso en el año 61 fue el 22 Congreso del PQS, del Partido Comunista Soviético, y en el 22 Congreso los soviéticos dijeron que estaban en el socialismo, que el socialismo estaba hecho en la Unión Soviética y estaban ya en el umbral del comunismo. Y eso es en el tercer año de la Revolución Cubana. Es decir, tú llegas a una esfera internacional en que en los movimientos de izquierda hay una gran potencia que prácticamente se lleva toda la atención en ese momento, y entonces esa potencia está diciendo que ya está llegando el comunismo. Es decir, Cuba posiblemente debería sentirse los revolucionarios cubanos que llegaban tarde a ese tipo de fiestas. Entonces, ese nivel de influencia simbólica y el forcejeo que tenía un gobierno joven que también está tratando de buscar un camino propio. Yo creo que los años 60 es una década de experimentación también, de un camino propio, y que al final, lamentablemente, al final de la década, esa exploración da el traste y entonces entran en la dinámica al final de la Unión Soviética, en la esfera de influencia de la Unión Soviética más directamente. Yo quería agregar otra cosa, porque eso se expresa en los años 70 muy bien. Lo que ocurre a principios de los 70 con ese reforzamiento del pensamiento, quizá un pensamiento más influenciado por la Unión Soviética. En el 6 de junio del año 72 ocurre una actividad creo que era el 11º aniversario de la creación del Ministerio del Interior en Cuba. Y Raúl Castro da un discurso por el 11º aniversario del MININ en Cuba, y en ese discurso dice algo que después sería muy famoso, un término que todos nosotros conocemos, los que nos criamos en Cuba, porque en ese discurso la revista Bohemia lo publicaría en primera plana, el discurso completo, lo publicaría después de que él lo pronunciara, y les voy a decir el título del discurso que él dio: El diversionismo ideológico, arma sutil que esgrimen los enemigos contra la revolución. El término de diversionismo ideológico se acuñó ese día, en ese discurso, y matizaría mucho de lo que pasaría también el resto de la década y en los años 80 e incluso hasta los 90. Yo recuerdo cuando era niño, todavía se hablaba mucho en Cuba en los 90 de diversionismo ideológico. Yo tengo un videito que hizo Santiago Álvarez sobre diversionismo ideológico que quizás nos puede ilustrar cómo se pensaba en los años 70 en Cuba. Si la producción me ayuda a poner el video. Se formó el arroz con la nueva crema de proteja su motor con sopas de pollo. Come, Astor, come. Y por en la cara la alegría del Astor, sabor guapo y apoyado por su concesionario que pasa de boca en boca. Abre tu corazón a la vida. Guapo, el aceite del a la mesa con arroz con chucri.
Pasa muy similar con lo que pasó con el discurso de Fidel Castro en la Biblioteca Nacional de Palabras a los intelectuales. Y es que un término muy ambiguo se puede convertir en cualquier cosa en manos de los funcionarios cubanos. Entonces, ese término de diversionismo ideológico se convertiría a la larga también en que es muy difícil separar qué cosa era una crítica legítima, incluso de personas partidarias o no partidarias del gobierno cubano, pero críticas legítimas de dentro del país, y qué cosas serían realmente los intentos de terminar el gobierno cubano que estaba haciendo Estados Unidos en la época. Es decir, la política de agresividad de Estados Unidos, cómo tú la separas con las críticas legítimas internas del país. Ya esa contradicción venía desde entonces y este discurso es expresión de eso. Y lo traigo a colación porque creo que es una contradicción interna que Cuba todavía, el gobierno cubano todavía no ha superado. Todavía no sabe separar qué cosa es una crítica legítima de qué cosa es una crítica que realmente le hace favores a otra potencia internacional. Entonces, quería tocar ese tema. También quería tocar que en el año 74 el periodista Stephen Kinzer va a Cuba. Y es importante porque era una época donde muy pocos periodistas estadounidenses podían ir a la isla. Y yo estuve leyendo un recuento de Stephen Kinzer sobre la experiencia del viaje de él allá, y él cuenta que en el año 74 se vivía la mística de la revolución. ¿Y a qué se refiere Stephen Kinzer cuando él habla de que en el año 74 había una mística revolucionaria? Ese optimismo que había en las calles y ese sentimiento de inevitabilidad histórica de que este tipo de sociedad que estamos haciendo es la sociedad del futuro, y eso es inevitable, que evidentemente la historia confirmó que no es tan inevitable como ellos creían, pero ese sentimiento se respiraba aún en la calle. Y incluso después de la derrota que significó la zafra del 70, todavía imperaba un misticismo alrededor de la revolución que estaba teniendo bastante influencia entonces en las cosas que ocurrían en el país. En el año 74 también ocurren las primeras elecciones en Cuba, y en el año 76 tenemos la Constitución que se hace en tiempos de revolución. Yo quisiera que Luis y Arturo, ¿quieren comentar algo sobre eso? Sí, de hecho, hay artículos muy interesantes desde el punto de vista jurídico de esa época por parte de la profesora Alice Pérez de la Universidad de La Habana. También estaba viendo un artículo, se llama Poder y Proceso Constituyente en Cuba, 1974-1976. Pregunta: primigenia plataforma participativa hacia un nuevo constitucionalismo latinoamericano, de Marta Loida Saldívar Abad. O sea, hay que tener en cuenta de que, como estaba comentando ayer, ya iban a ser 15 años aproximadamente de un periodo de provisionalidad. Entonces había que poner un fin a eso. De nuevo, la revolución necesitaba una legitimación desde el punto de vista también jurídico. Recuerden que el Consejo de Ministros en ese momento, desde 1959, asume las funciones legislativas, pero también, legislativas, constituyentes y también ejecutivas. Entonces se forma una trinidad ahí en la cual, de nuevo, yo creo que 15 años después del triunfo de la Revolución Cubana era muy difícil seguir justificando en ese periodo tan largo. Entonces, tengo unas notas aquí, voy a, más o menos para recontar qué es lo que sucede en esa época. Bueno, todo comienza por una decisión conjunta entre el Consejo de Ministros, como había dicho, y las funciones que tiene, y también del Buró Político del Partido Comunista en Cuba, que hacen una sesión extraordinaria y crean una comisión mixta por parte del partido y por parte del gobierno, encargada de preparar el anteproyecto de constitución. Por supuesto, es presidida por Blas Roca Carterío, que luego viene a ser el primer presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo que se crea. En 1974 también surge como tal el experimento del Poder Popular, en Matanzas sobre todo, y entender de que se entiende el Poder Popular como único poder en Cuba con 3 funciones, pero si lo vemos desde la diferencia del liberalismo burgués y el sistema representativo, que tienen 3 poderes, los cuales funcionan como check and balances, porque los 3 están en el mismo nivel. Entonces se decide en este caso en Cuba asumir un poco más
el ejemplo que estaban poniendo en esos momentos constituciones socialistas, como por ejemplo la de Bulgaria, jugó un papel bastante fundamental. Se tomaron también referencias de la Unión Soviética, pero la principal fue sin duda la de Bulgaria. Entonces, este proyecto se entrega al primer secretario del Partido Comunista, que en ese momento era Fidel Castro, el 24 de febrero de 1975, y es una fecha bastante señalada en la historia constitucional cubana, porque el 24 de febrero de 1895 fue cuando se resume la guerra necesaria, como así lo llamó José Martí, pero además así también es una fecha en la cual se estila que asuman a partir de 1976, que asuman también sus asientos los diputados de la Asamblea Nacional y también los delegados de las distintas asambleas en todo el país. Entonces, el 28 de octubre, en la primera sesión de esa comisión, se aprueba el 28 de octubre de 1974, se aprueba el reglamento de la comisión con varias comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo. Entonces hay que recordar de que juega ahí un papel fundamental Blas Roca Calderío, que había sido un líder comunista antes de 1959. Luis, Blas Roca, Blas Roca que no era el más brillante de los líderes comunistas, es decir, uno de los más importantes, pero tampoco una de las personas más brillantes en cuanto a pensamiento en Cuba. No es lo mismo ser un comunista abnegado en el trabajo y con mucho sacrificio que ser una persona que tenga luces para hacer algo como eso. Es decir, hay una polémica famosa entre Alfredo Guevara y Blas Roca que creo que expresa lo que estoy diciendo. Continúa, por favor. Sí, es interesante. Pero fíjate, esta comisión, a pesar de que Blas Roca es el presidente, tiene mentes bastante brillantes. Entonces, aquí esta es la comisión. Raúl Roa es miembro de esa comisión. Blas Roca Calderío como presidente, Armando Torres Santrail como vicepresidente, José Santiago Cuba Fernández como secretario, Isidoro Mamieca como miembro, Belarmino Castilla Más, Enrique Hat Ramírez, Juan Marinelo, Héctor Garcini Guerra, que es un muy famoso jurista cubano, Fernando Álvarez Tabillo, Raúl Ruiz Monteagudo, Francisco Barona y Duque Estrada, Nicasio Hernández Armas, Raúl Amaro Salud, José Sobrado Cid, Rafael Garrido Menéndez, Rogelio Garaita González Quevedo, Araceli Cariaga Hernández, Roberto Hidalgo Linares y Conrado Hernández García e Idalia Romero Lamorut. Tengo aquí este artículo de la autora Marta Lodia que menciona los primeros miembros de esta comisión. O sea, por supuesto, ahí hay varios, por ejemplo, creo que Isidoro Monmiel, que en ese momento era viceministro primero de Relaciones Exteriores, ¿no, Arturo? Sí. Entonces, sí, había sido también del Ministerio del Interior, tengo entendido, no estoy seguro ahora. No sé eso. Entonces, bueno, también se toman el mismo modelo de las comisiones jurídicas del Comité Central del Partido Comunista, que también estaban presididas por Blas Roca. Entonces, luego en 1975, en 1975 hay que recordar que se comienzan a producir las consultas populares, y de hecho en los centros de trabajo, en los barrios, de tal manera que se produce ahora mismo igual. Y esas consultas estuvieron desde el 10 de abril hasta el 16 de septiembre. Y también ocurrió el primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, cuando finalmente, eran 10 años después de la creación del Partido Comunista. Entonces, también aquí se asume se discute también el proceso de institucionalización que se está llevando en ese país, en el país en ese momento. Y hay que recordar, el 16 de septiembre es una fecha bastante histórica para Cuba, porque fue el día de la aprobación de la Constitución de Jimaguayú, que fue la penúltima constitución mambisa, porque la última fue la Constitución de la Yaya. Entonces, lo interesante de eso es que la propia comisión, ya luego de finalizar el anteproyecto, lo submite al Comité Central del Partido y también al Consejo de Ministros,
acompañada de una carta donde se reconoce que el anteproyecto adolecía de imperfecciones y entonces que era intención de la comisión a través de estas consultas populares intentar remediar esas imperfecciones que tenía el anteproyecto. Arturo. Mira, yo creo que aquí lo que ustedes están discutiendo en bastante detalle, como lo ha puesto Luis Carlos, es el proceso de la emergencia de un nuevo modelo. En los 60, Harold decía ayer que era una década de mucha experimentación, y lo vemos con grandes debates al interior del propio cuerpo revolucionario. Hay debates entre Che, Carlos Rafael Rodríguez, el hijo de Menelao Mora, que ahora ¿cómo no me acuerdo ahora el nombre de él, que discuten temas importantísimos. Cuestiones de la propia reforma agraria fue objeto de importantes debates antes y después de la revolución dentro del movimiento 26 de julio, los diferentes grupos, la política exterior, etcétera. Ya aquí lo que estamos viendo es un paso a una especie de normalidad por-revolucionaria, el intento de institucionalización. Fíjate que el tema se convierte. Yo no estoy seguro, en términos de la política ideológica, si el tema, yo diría, déjame decirte, yo me atrevería a apostar, y en esto quiero ser cuidadoso con mi amigo Harold, de que el término se usó antes, pero nunca se usó como línea de política en lo ideológico. Yo creo que el discurso de Raúl en el 71 es importante porque convierte en línea oficial el repudio a un conjunto de conductas, actitudes y todo eso. Pero ese debate y esa cuestión viene desde antes. Ahora, lo que se produce ya desde el año 70 es el intento de aparecer o de buscar un nuevo modelo mucho más regularizado, quizás un poco, no sea la palabra correcta, más acartonado también, buscar una estandarización de la vida económica más a tono con lo que se sabía, que se suponía había funcionado, a pesar del debate que hay dentro de los revolucionarios cubanos en torno a la Europa del Este y todo eso, lo que había funcionado en Europa del Este, lo que había funcionado en la Unión Soviética. Ese es el momento cuando empiezan a bajar un número grande de asesores soviéticos y de otros países en Cuba, que juegan un papel también importantísimo y en muchas cosas ayudan al desarrollo del país. Y eso viene, por decirlo de alguna manera, con una tubería de recursos importante, que también yo creo que venía asociada a la adopción de ese modelo. Yo recuerdo que ya cuando yo empiezo a ir a la escuela a leer de temas políticos y a estudiar en temas de eso, había una asignatura que se llamaba Fundamentos de Socialismo Científico. Y en este sentido, la educación, el debate dentro de la universidad y todo eso, no es que no había ocurrido un límite a la pluralidad ideológica que ya había ocurrido en los 60, pero ya dentro del espectro del pensamiento de izquierda sí hay aquí una idea, y para usar una frase de Raúl Roa en su época cuando escribió Viento Sur y esos escritos de los 50, en la época en la cual como está Viento Sur, En Pie, que es otro libro que tiene varios de sus artículos, la idea de una iglesia comunista con un papa en el Kremlin, yo creo que también en Cuba cala más, y muchas cosas se miraba al ejemplo soviético, y eso también pone en nota a la población. Hay un grupo de gente que, como dice Stephen Kinzer en su reportaje, está muy embullada por donde se va, y otras personas que básicamente dicen, y en Cuba y en el mundo ya sabemos para dónde va y no nos gusta. Ya hemos visto el futuro y no nos gusta. Y eso yo creo que es importante para mirar en los 70 también, porque
por una parte, vamos a decir, los niveles de calorías que el país, la población consume de alimentos, la posibilidad incluso es el momento que se empiezan a la entrega de carros a profesionales, a trabajadores vanguardia, todo eso viene ahí y hay un aumento en el estándar de vida del país en general, y eso viene de conjunto con un empobrecimiento, podríamos decirlo, de la pluralidad dentro de la revolución. Es una cosa que es importante porque los que tienen otros paradigmas ya encuentran un canon establecido. No es que antes no existiera semblanza del canon. Fidel se había erigido ya en la figura carismática, el líder de la revolución, todo ese tipo de cosas, con mucho menor espacio para el debate con él o algo así. Pero vamos a decir, si usted ve las fuentes de las que se nutre la revista Pensamiento Crítico y después lo que es la revista Cuba Socialista, que es el principal órgano que podríamos decir de orientación ideológica del país, la pluralidad en ese sentido se empobrece bastante. Los propios contactos con la izquierda mundial se centran mucho más y de una manera más estrecha en la relación especial que se tiene con los partidos comunistas. Yo creo que no, hemos estado hablando sobre todo la parte interna, pero yo creo que me es difícil no hablar un poco del tema internacional en esto. Lo voy a dejar ahí porque es que si no pasaríamos a la parte internacional de la cual Harold ha hablado. Pero en lo interno yo creo que esto hay que verlo. Nada es absoluto. Hay que decir que cuando usted busca allí, el que busca encuentra que gran parte de esa pluralidad también sobrevive. Y hay canales donde eso se expresa. Por ejemplo, la Casa de las Américas y el ICAI siguen siendo en cierta medida portadores de un pensamiento más díscolo o más abierto en relación a las distintas instituciones del país, y de ellas se nutre el movimiento de bibliotecas del país, porque eso es algo que pasa. Las bibliotecas del país adquieren un papel más importante en las instituciones culturales, pero es evidente, por ejemplo, que las cosas de la parametrización, la regularización y el control partidista sobre el arte, la economía, todas esas cosas también se hace mucho más típico del llamado socialismo real, con sus 9 regularidades, que falta la 10ª regularidad. El que cumple las primeras 9 regularidades termina hecho tierra, porque esa es la realidad. Los países comunistas socialistas que cumplieron a pie juntilla las 9 regularidades que se decía que todo el mundo se tenía que aprender a pie juntilla, todo ocurrió una 10ª regularidad. El socialismo se cayó y la decepción que hay en esos países con el sistema es enorme. Sí, Arturo. Esa tubería de la que tú hablas, esa tubería de recursos soviéticos que llegaban a Cuba, evidentemente no llegaban solas. Con ellas venía una carga ideológica también bastante fuerte que tuvo esa influencia. Tú sabes que yo no puedo evitar notar el símbolo que significa que Cuba socialista haya perdurado en el tiempo y que su director actual sea un funcionario del Comité Central y que en cambio Pensamiento Crítico hubo que cerrarla, y que a principios de la década de 70 el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana lo demolieran, literalmente, lo demolieran con un bulldozer para evitar las ideas peligrosas que estaban entrando por el Departamento de Filosofía y el debate interno que tenía ese departamento. Entonces, evidentemente, esta década es muy distinta a la anterior, mucho más difícil que la anterior, y creo que hay que notar eso. Voy a aceptar tu provocación. Vamos a hablar entonces del tema internacional. Yo creo que para hablar del tema internacional yo quiero empezar a hablar sobre la relación de Cuba con América Latina, que es algo de lo que no hablamos ayer. Y evidentemente cuando hablamos en los 70 de la relación cubana con América Latina, hay que hablar de los movimientos guerrilleros Cuba-América Latina en esta década, y hay que hablar entonces de que Cuba, en mi opinión, Cuba se convirtió en esta década en un ejemplo a imitar y evitar. ¿Y por qué me refiero a esto? Me refiero porque entonces los movimientos guerrilleros creyeron que habían encontrado, es decir, los revolucionarios de América Latina creyeron que habían encontrado una fórmula para triunfar la revolución, y que la fórmula era coger a 12 guerrilleros, subirlos a las montañas, hacer una lucha armada, derrocar al gobierno, y entonces iban a lograr la revolución.
Y los gobiernos conservadores de América Latina en esa época, y muchos militares dentro de esa estructura de gobiernos, creyeron que el fin de ellos iba a ser si un grupo de revolucionarios se armaba, se iba a las montañas y los quitaba del poder. Entonces se formó una lucha encarnizada entre un sector y el otro sector por la vía armada, que creo que también tuvo unas consecuencias bastante graves para América Latina. Fue un baño de sangre en muchos países esta década en América Latina. Hay una gráfica que yo quiero traer, si me ayuda la producción. Hay una gráfica que yo quiero mostrarles. Yo fui asistente en la clase de John Cosworth, que es un historiador importante sobre la relación entre Estados Unidos y América Latina. Y Cosworth en la clase siempre nos hablaba de las intervenciones de Estados Unidos en la región. Yo quiero hablar hoy sobre las intervenciones de los años 70, porque las intervenciones de los años 70, a diferencia de otros periodos, fueron mayormente indirectas en América Latina. Es decir, las intervenciones, aquí se ve la gráfica, ¿no? Las intervenciones indirectas de Estados Unidos en esta época, aquí pueden ver la gráfica. La primera intervención que creo que podemos mencionar es la de Panamá en el año 69, es como el preámbulo de la década, cuando Estados Unidos apoya el golpe a Torrijos, ¿no? En Bolivia después en el año 71, cuando en un golpe militar se depone a General Torres también. En Chile, en el golpe militar más famoso de América Latina posiblemente, que es cuando se depone al presidente Allende. En Nicaragua en el 79, cuando Estados Unidos presiona a Somoza para que Somoza dejara el cargo. En El Salvador en el 79 también, cuando en un golpe también se depone al general Humberto Romero. Y finalmente en el año 80, cuando Estados Unidos crea y apoya una nueva junta democristiana en El Salvador. Es decir, estas son solo intervenciones indirectas de Estados Unidos en la región en esta década nada más. Yo tengo el listado completo de intervenciones directas e indirectas de Estados Unidos. Son, bueno, los voy a traer en el programa que viene, los prometo traerla para mencionarlas en algún momento. Pero quería traer esta y quería conversar sobre esta. Voy a hacer un último comentario sobre esto antes de darle la palabra a Luis, y es que quiero llamar la atención el hecho de que estas intervenciones de Estados Unidos en estos países fue para deponer muchos gobiernos que eran democráticamente electos y no democráticamente electos. Es decir, Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría no discriminó, no le interesó si un gobierno era electo democráticamente o no. Lo que le interesaba era si era afín a sus preferencias políticas y si tomaba causa con ellos y no causa con la Unión Soviética. Entonces, creo que eso es una crítica democrática muy seria que hacerle a Estados Unidos y que creo que todavía tiene vigencia hoy. Luis. Luis Carlos. Mira, sí. Yo creo que, de nuevo, hay un contexto ahí donde la principal... el principal evento a inicios de los 70 es el golpe de Estado, el golpe de Estado de Pinochet a Salvador Allende, apoyado por Henry Kissinger y en conjunto el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que es llama mucho la atención, uno, por lo violento que fue. Hay que recordar que incluso se bombardeó el Palacio Presidencial, el Palacio de la Moneda. Todo el simbolismo que también trae Salvador Allende había sido un socialista electo democráticamente, anteriormente había estado como presidente del Senado. Él no había hecho algo que estuviera todavía desde el punto de vista fuera de la ley en ese momento, sino se había mantenido siempre muy respetuoso de la Constitución chilena. Entonces, yo creo que este es el principal evento a principios de los años 70 que conmovió prácticamente a la América Latina completa por la gravedad de los hechos. O sea, a partir de ahí, entonces hay que recordar los presos en el estadio de fútbol de Santiago y, por supuesto, también en Cuba. Esto no se puede olvidar de que fue una conmoción también porque fue un despertar de que era posible también una intervención en Cuba. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, hay muchos chilenos que emigran a La Habana, en el sentido de que incluso en el propio septiembre de 1973 fue fundamental la ayuda de Olof Palme y el embajador sueco en Cuba para salvar la vida de los diplomáticos cubanos que estaban en Santiago, porque realmente corrieron peligro las vidas de ellos.
Está también las grabaciones de el último discurso de Salvador Allende en Radio Magallanes. Entonces, o sea, luego en ese periodo ya comienza Cuba de nuevo a hacer mucho énfasis en la exportación de la revolución. Está el caso de Venezuela, que se enviaron incluso algunos generales, hoy son generales, pero se enviaron cuando aquellos eran comandantes y capitanes a la guerrilla en Venezuela. Creo que Raúl, general Tomasevich, fue uno de los que estuvo en la guerrilla en Venezuela en ese momento. También se intentó recrear un poco, tengo entendido, la guerrilla también en Argentina, que ya se había intentado anteriormente con Timossi anteriormente, pero bueno, en fin, en Perú también, por supuesto. O sea, yo creo que hay un momento de nuevo de la Revolución Cubana de intentar volver una nueva oleada de exportar la revolución, y por supuesto también los eventos que comienzan a suceder en África. En ese sentido, viene el gobierno de Nixon, luego ya viene el gobierno de Carter, y qué es lo que está sucediendo en la respuesta que da el gobierno de Carter hacia la región de apoyar derechos humanos. Y entonces, bueno, comienzan a suceder toda una serie de cosas. El inicio de los diálogos entre el gobierno cubano y la Casa Blanca con el presidente Carter, la instauración de la primera oficina de intereses de los Estados Unidos en La Habana, y también de Cuba en Washington, D.C. O sea, yo creo que es un momento bastante... por un lado fue de tensión, pero por el otro lado también se comienzan a dar nuevos impulsos a una posible, indiscutiblemente un diálogo con la Casa Blanca, pero también una posible nueva relación entre Cuba y los Estados Unidos. Arturo, tenemos un video sobre las dictaduras latinoamericanas, que lo ponemos primero o después de tu comentario. Déjame hacer un comentario ahí, porque es que son cosas que hay que... Yo primero quiero decir que en el plano de los 60, si bien hay una voluntad cubana de hacer de la Revolución Cubana la avanzada de la Revolución en América Latina, también hay cierta constricción original del gobierno cubano a buscar un modus vivendi. Una cosa es la revolución cuando está en la Sierra Maestra y otra cosa es cuando llega al gobierno. Y una vez cuando está en el gobierno tiene que vivir en el contexto específico en el que está. Hubo varios casos en que el gobierno revolucionario dejó bien claro que eran grupos organizados por su propia cuenta. Quiero llamar la atención porque Harold lo decía, había algo ahí que tú dijiste que ahora no me acuerdo muy bien, pero bueno, el tema este de la democracia versus régimen no democrático liberal. En 1959, el verano de 1959, se produce la Asamblea General de la OEA en Santiago, Chile. El delegado es Raúl Roa, que va como parte de la delegación cubana, acabado de asumir como ministro de Relaciones Exteriores, porque él había sido el embajador de la OEA hasta ese momento. Cuba propone, de conjunto con otros países, estoy hablando concretamente lo había propuesto Costa Rica y Venezuela, la expulsión de la OEA de aquellos regímenes que eran dictatoriales. Fíjate qué curioso están estas cosas. ¿Por qué? Porque el principal adversario en la diplomacia latinoamericana o hemisférica de Cuba era el gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, de eso se habló, de la creación ahí es cuando es la Asamblea General en la que Cuba votó a favor de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando eso se aprueba, Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos son los que dicen que esa idea de que las Américas expulsen a regímenes dictatoriales o no democráticos es ajena al principio de no intervención de la Carta de Bogotá.
Fíjate qué curioso, Cuba en ese momento está del lado de los que quieren convertir la norma de gobernabilidad democrática en una norma hemisférica. Y después es cuando va a pasar que ese mismo criterio se lo van a aplicar a Cuba después ya dentro de la administración Kennedy. Un punto importante a decir ahí. Si uno ve lo que está pasando en los años 70 es, por una parte, hay una respuesta de Cuba, ya me acordé lo que tú habías dicho, que yo quería tomar distancia y poner un matiz ahí, es que la visión esa que en los 60 hay del foquismo y de que un grupo de héroes desembarcan en un país, se alzan en una loma y son capaces de derrocar al gobierno y todo eso, esa es, tú dijiste que los revolucionarios latinoamericanos leyeron de esa manera la revolución cubana. Yo creo que eso sí es así como tú lo dices, pero yo le agregaría una cosa. La propia revolución cubana también vendió esa imagen. No vamos a echarle la culpa a Massetti, por ejemplo, que no es Timosi el que se hace en Argentina como parte del proyecto con el Che, sino es Massetti. No le vamos a echar la culpa a Massetti, que Massetti se inventó esa historia solo. Sea un camino de dos sentidos. Vino en dos sentidos. Cuba también, y los héroes de la sierra presentaron una narrativa, el libro de los 12, que lo hace Carlos Franchi, por ejemplo. Se produce todo un arsenal ideológico, político, de lectura de la historia cubana, en el cual, por ejemplo, el Llano, que juega un papel muy importante en el derrocamiento de Batista, tiene un papel secundario. Tiene un papel muy secundario. Entonces, esa lectura, por ejemplo, los que ya estaban alzados en el momento que la revolución cubana ocurre, no se la compran. ¿Quién es la organización guerrillera que está alzada? Antes, la FARC de Colombia, que dice, no, esa no es la manera de hacerlo, y no es que lo digan abiertamente, pero ellos siguen con una conexión muy importante con el movimiento de masa. Esto yo no sé ahora cómo conectarlo con el Mariel, pero tiene que ver con la ideología de manden más que estamos ganando, que se tropieza con que la persona que más podía saber de eso, que escribe La Guerra de Guerrilla, termina derrotado derrotado militarmente. Políticamente se puede decir que se convierte en una leyenda, que en el mundo entero la gente usa camisetas con su figura y todo eso con la derrota de la guerrilla de Che en el 67, el fin de la guerrilla de Che en el 67. Ahora, aquí esa dinámica también tiene reflujo. Ya saben, en el 71, fíjate que es una cosa única. Salen el último grupo guerrillero que yo conozco que saque de Cuba es el de Camaño, que va a la República Dominicana, y también, y este sí había sido una figura importante porque por su papel frente a la intervención de 65, la defensa del constitucionalismo como parte de los militares dominicanos, etc. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y dónde lo puedo conectar ahora? Yo creo que si vamos a ver los 70, la población cubana, pero la población latinoamericana en general, está consciente de todas esas dinámicas, revolución contra revolución, etc. Pero también está consciente que la alternativa en el hemisferio no es países democráticos, ni siquiera democracias liberales, con las excepciones, con la excepción de Costa Rica, que sí es un país pequeño, pero que no se le puede contar en el peso que tendría, por ejemplo, una Colombia, una Venezuela, un Brasil, una Argentina. O sea, está México, un país de multipartidismo controlado, lo que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, con un partido dominante muy subgénero, el PRI. El resto, dictaduras militares, ya algunas de izquierda, pero la mayoría de derecha, que en los 70 se apuntan la desaparición de 10.000 personas, el bombardeo del Palacio Presidencial de la Moneda, como dijo Luis Carlos en Chile. Costa Rica, ahí yo diría que es la excepción. Costa Rica, porque Venezuela incluso, que después ya en los 70 se convierte en un país mucho más democrático y todo eso, es un país democrático a nivel de élite por el pacto de punto fijo, pero que también con una represión bastante fuerte en los años 60.
Entonces, esa dinámica yo creo que es importante tenerla en cuenta a la hora de hablar de paradigmas y de cómo el pueblo cubano que se queda en la isla y toma partido con la revolución y a la larga va a cometer abusos y excesos, porque eso no se puede negar, en el evento que va a ser Mariel, también tiene la lucha en el continente latinoamericano, en el hemisferio, vista a partir de esas dos variantes. Porque vamos a recordar, aquí yo no quiero hacer la historia completa de esta historia, pero el mismo George Kennan, que escribe La doctrina de la contención, hablando de la defensa de la democracia, aguantar que el comunismo no se expanda en Europa, aguantar en Italia, que el Partido Comunista, que ellos ven, que yo creo que el Partido Comunista italiano, por su evolución histórica, hasta convertirse en el Partido Democrático de la Izquierda, es uno de los partidos dentro de la izquierda más liberales dentro del movimiento comunista y con una proyección bastante abierta y respetuosa hacia la democracia representativa. Enrico Berlinguer, Palmiro Togliatti, todo eso. Pero el mismo George Kennan, que habla de eso en Francia, Italia, para defender la democracia liberal, cuando él escribe un memo al secretario de Estado en 1952, creo que es 53, algo así, él dice, no, para América Latina, es un memo que es hasta racista, porque habla de que los pueblos del área son pasionales, que el espíritu latino no es más de corazón que de cabeza. ¿Y qué es lo que él recomienda para América Latina? El mismo que está diciendo vamos a defender la democracia en Europa, que en Europa del Este están acabando con la democracia liberal. Ese mismo dice, para América Latina tenemos que ser flexibles con nuestros estándares democráticos y apoyar en ocasiones, o él dice en ocasiones, pero ocurrió en la mayoría de los casos, incluso para hacer las transformaciones que son necesarias, lo que se va a reflejar en el llamado pentagonismo asociado a la Alianza para el Progreso. Dice, en estos países a veces hay que confiar en los militares porque son el último baluarte para defendernos de la amenaza de regímenes comunistas. Y los pueblos son muy volubles, son muy pasionales, tienen el espíritu latino, lo cual en mi opinión es un planteamiento racista. Por esa volubilidad, por esa pasión, hay que apostar a las instituciones que más nos pueden garantizar esto. Y detrás de eso Estados Unidos apoya el país donde a la larga la gente se va a ir Mariel, porque es el mismo que vivo yo y todo ese tipo de cosas. Pero hoy la lectura que hay del apoyo en Estados Unidos a esas dictaduras militares es bastante crítico. En la mayoría de la comunidad académica, la comunidad educacional en Estados Unidos, incluso en la comunidad diplomática, de lo que fue la Escuela de las Américas y todo eso, es una posición bastante crítica. Eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta cuando tú hablas de la relación con América Latina. Tú mencionaste, hay ahí dos excepciones y que también son relevantes para el tema que vamos a hablar aquí, cuando hablamos de lo de Mariel. Hablé de Costa Rica, el presidente Carazo, que fue la primera persona que trató de jugar un papel de recibir inmigrantes y después mandarlos de ahí para otros lugares en el año 80. Pero también está el caso peruano. El caso peruano es muy importante porque hay un golpe militar en el 68 al cual Estados Unidos no se le opone, pero lo que emerge de el primer gobierno que emerge de ese golpe de Estado es un gobierno militar de izquierda que con una ideología muy tercermundista, influida por el pensamiento de Nasser de Egipto, por las propias lecturas que se han hecho en una institución militar que había ahí que se llamaba el Centro de Altos Estudios Militares, o el CAEN, que era dirigido por el general Edgardo Mercado Jarrín. En ese caso también hay que recordar la teología de la liberación. Sí, eso es parte ya y que gana mucho más vuelo en los 70. La Revolución Cubana es clave para entender la emergencia de la teología de la liberación y todas esas cosas. Por cierto, una parte que se nos fue en el tema interno es la Iglesia Católica. Vamos a hablar que en los años 60 se produce el enfrentamiento en Cuba con la Iglesia Católica y que termina con que la Iglesia sufre por
tomar una posición y salirse de su postura de manto para todos. No es que lo hayan hecho toda la iglesia, pero eso termina mal. Y hay que decir que ya para los años 68, 69, también se inicia una nueva década para la Iglesia Católica en Cuba, por ejemplo, porque la Iglesia Católica emerge un clero que está más comprometido con mantenerse en el país y empieza a diseñar una estrategia por la cual el principal compromiso es con los cubanos que se quedan en la isla, y con la manera que se quedan en la isla, con los compromisos políticos y los acuerdos que se plantea para los que se quedaron en la isla. Pero para retornar a la parte internacional, yo creo que es importante porque los dos golpes de Estado, o en realidad habría que decir tres, porque Juan José Torres, que está en el gobierno en muy corto tiempo en Bolivia, pero está el caso del general Torrijos en Panamá, que también va a ser un área que mucha gente va a usar después para llegar a los Estados Unidos, incluso después de Mariel, y el caso de el Perú, que es la embajada a la cual la gente se va a ir a entrar con otro gobierno. No es el gobierno de Velasco Alvarado, es el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, que se hace con el gobierno tras un golpe de Estado contra Velasco cuando una enfermedad incapacita a Velasco Alvarado. Entonces, ese yo creo que es el contexto. Hay una relación importantísima que se desarrolla entre el 3 de octubre de 1968 es el golpe de Estado de los militares peruanos, y llega más o menos hasta 1975, no me lo lleven al banco, pero debe ser como para febrero de 1975 o algo así, cuando Pancho Morales Bermúdez le da el golpe de Estado a Velasco. En el periodo de Velasco, Cuba gesta una relación muy cercana con el Perú. Antonio Núñez Jiménez, que es considerado una de las figuras más importantes, digamos, en términos de intelectual y eso, ligado al Partido Comunista, pero también muy ligado a la posición a la postura de Fidel. Recuérdate que él es el que recibe, el que toma el INRA en determinado momento, la figura principal en el INRA, aunque el presidente del INRA nominalmente es Fidel. Es el embajador, es embajador en Perú, y se produce un acercamiento importante de acuerdos pesqueros, respaldo cubano a la lucha peruana por el derecho, por la Convención Internacional del Mar y esas cosas. Entonces, quería decir eso porque eso es importante, los contrastes. ¿A quién está apoyando Estados Unidos de América Latina? Las alternativas no están claras, no estamos hablando de gobiernos democráticos. Hay relaciones especiales con el gobierno de Cámpora y después el gobierno de Perón, que dura muy poco también en Argentina. Y quiero mencionar dos cosas, porque en lo internacional también se nota bastante que esto de la monotonía ideológica no se puede llevar muy lejos, porque hay cosas interesantes que pasan. Dos hay. Una es la relación que se establece con la socialdemocracia internacional. Hay particulares grupos dentro de la socialdemocracia internacional, particularmente el primer ministro Olof Palme de Suecia, que se establece una colaboración muy buena dentro de la concepción de la distensión este-oeste con Suecia, por ejemplo. Hay incluso, creo, una escuela en el campo que se llama Amistad Cuba-Suecia, una fábrica o algo así. Hay varias cosas que tienen que ver con Cuba-Suecia, y eso viene de la relación especial que se estableció con la Suecia de Olof Palme. Y el otro gran país con el cual se produce una relación muy, muy especial es Canadá, que es bendecido, por decirlo de alguna manera. Canadá es bendecido con la elección del primer ministro Pierre Trudeau, que es uno de los políticos más importantes en este hemisferio, y un hombre que le dio un talante y un perfil a ese país, y en el cual la relación con Cuba, la visita de Trudeau en esta época es una visita importantísima en el tema cubano. Y fíjate si esto implica variación, que hay grupos de cubanos que son enviados a estudiar a Suecia y grupos de cubanos que son enviados a Canadá. Así que te dejo la mesa servida,
para lo que yo creo que es el elemento más importante fuera de la relación con Estados Unidos que ocurre en esta época, que es la presencia de Cuba en África. Sí, Arturo, yo tenía un video sobre América Latina, no sé si estamos a tiempo de ponerlo, ¿le parece si los ponemos o pasamos directo al otro? Ponlo. Yo sé que me pasé de tiempo, pero ponlo. Vamos a ver entonces, vamos a recapitular con el video y entonces regresamos para África en un minuto. ¿Ya? Vamos a ver el video. El 11 de septiembre de 1973, el ejército chileno al mando del general Augusto Pinochet derrocó al presidente Salvador Allende, quien murió acribillado mientras defendía el Palacio de la Moneda. Los militares chilenos iniciaron la represión política más sangrienta que se recuerde contra los partidos de izquierda, sindicatos e intelectuales. En 1976, el general Videla encabeza una junta militar en Argentina. La represión militar fue brutal, a tal punto que se calcula que 30.000 argentinos perdieron la vida o fueron declarados desaparecidos. A mediados de la década de 1970, muchos países latinoamericanos vivían bajo regímenes de facto. Existían también otras dictaduras que ocupaban el poder desde los años 30. Tuvieron que pasar muchísimos años para que el continente encuentre los caminos de la democracia y se viva en un clima de paz, armonía y legalidad. Bueno, efectivamente, estamos de regreso y en noviembre del año 1975, en vísperas del aniversario de la independencia de Angola, Cuba realizó una operación militar a gran escala para apoyar el movimiento de liberación de Angola, el MPLA. En víspera del aniversario, no, en víspera de la independencia. De la independencia, sí, de la independencia. Sí, en víspera de la independencia de Angola, Cuba entra con la operación militar y entonces se opone a las dos fuerzas políticas a las dos fuerzas militares que está apoyando Estados Unidos en la región. Una fuerza militar de Sudáfrica y otra fuerza militar que venía de Zaire. Entonces, yo he estado revisando mucho últimamente sobre la literatura que es sobre la presencia cubana en Angola y la semántica es muy importante. Generalmente es muy fácil adivinar las preferencias políticas del investigador que se refiere a ella porque unos lo llaman intervención militar o invasión cubana en África y otros le llaman ayuda militar. Es decir, la semántica es muy importante cuando se habla porque es un tema bastante polémico sobre la presencia militar en Angola. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Luis porque me estoy guardando para el tema que viene después. Luis. Bueno, de nuevo, aquí hay que recordarte que comienza hay un periodo a partir de los 60, en los 70, cuando la África, pero también algunos sectores, algunos países de Asia comienzan a independizarse. Entonces está, por ejemplo, habíamos visto en los años 60 el Congo obteniendo la independencia de Bélgica, y entonces en los años 70 ya entonces con Angola de Portugal. Hay que recordarte que fue incluso el propio presidente de Portugal en ese momento, creo que era Santos, ¿no? Dos Santos, o Agostinho Neto. Arturo me va a corregir. Es Agostinho Neto, pero es de Angola, Neto. No de Portugal. Angola. No, el presidente de Angola en ese momento, ya Angola estaba obteniendo la independencia de Portugal. Entonces Agostinho Neto le solicita a Cuba ayuda en este proceso, precisamente por la ofensiva que se estaba viendo desde Sudáfrica. Yo creo que es sumamente interesante. Yo creo que puede ser que sea la primera vez que se le haya pedido a Cuba intervenir en un conflicto bélico ya de esta manera. Anteriormente Cuba había enviado contingentes médicos, creo que el mismo 1959, 1960, Cuba había enviado contingentes médicos a Argelia,
y había apoyado también, Argelia también apoyó, había un contingente, una brigada de tanques también en los Altos del Golán, y eso es algo que no mencionamos en los años 73 también, pero bueno, lo voy a mencionar luego, y es cuando Cuba rompe relaciones diplomáticas con Israel. Entonces, en este periodo, yo creo que es la primera vez que Cuba se solicita independiente de un conflicto de esta manera y de manera pública. En el caso del 73, quisiera recordar de que Cuba rompe relaciones diplomáticas con Israel, y Arturo es un experto en esto, ante la presión de numerosos países árabes, porque Cuba quería obtener la presidencia del movimiento de los no alineados, y Fidel Castro cede ante presiones principalmente desde Saddam Hussein, que decía que si Cuba quería obtener el apoyo de los principales países socialistas árabes en ese momento, tenía entonces que aceptar o básicamente romper relaciones con Israel. Algo que Cuba, me llama mucho la atención esto, algo que Cuba no defendió, por ejemplo, en este papel, de que Cuba nunca antepuso a las relaciones con los países árabes, de que tenían que romper relaciones con Estados Unidos precisamente por el tema del bloqueo. Entonces, ya luego, en los años 70, 77, 76, 77, ya entonces Cuba comienza a enviar contingentes, tropas a Angola con la ayuda de la Unión Soviética. ¿Arturo? Sí, Luis, disculpa. A finales del año 75 había en Angola, creo que eran más de 25.000 soldados cubanos. Y cuando ellos logran hacer retirar a las otras fuerzas, permanecieron en Angola fuerzas cubanas hasta, bueno, que incluso estuvieron ahí hasta que en los años 80 de nuevo hubo una intensificación de la presencia militar cubana en el país. Pero 25.000 soldados es mucho. Es decir, yo muchas veces me he preguntado el peso sobre la economía cubana que tuvo eso. Es decir, evidentemente Fidel Castro debe haber sopesado pros y contras. Es decir, poniendo a un lado el romanticismo internacionalista por un minuto y pensándolo fríamente, es una experiencia militar que tuvo el ejército cubano, que hoy muchos de los generales y los mayores grados militares que tiene el país son personas que se foguearon en África. Entonces, exacto. El problema es que hasta ese momento tú tenías comandantes y tenías, yo creo que en los años 70 también es cuando se produce la transición de los grados de comandantes de los principales líderes del ejército cubano, entonces, que eran en ese momento comandantes. Luego se hace la transición hacia los grados general y todo. Entonces, tenías hasta ese momento jefes de tropa, incluyendo el propio ministro de las Fuerzas Armadas en ese momento, Raúl Castro, y el principal líder militar, que no había tenido ningún fogueo militar. O sea, todo lo que había sido, su experiencia principal eran escuelas de jefes superiores de ejército en la Unión Soviética, y el único conflicto que habían vivido, que era la guerrilla en Cuba. O sea, de nuevo, no habían tenido, como ejército, no había tenido una experiencia militar el ejército cubano, salvo en 1961, la invasión por Bahía Cochinos, pero a partir de ahí no había tenido una experiencia militar regular. Limitada. Sí. Es decir, lo que hubo en esa época fue una experiencia militar regular, que era lo que no tenía el ejército cubano. Es decir, el ejército cubano se había conformado después de que una guerrilla de las montañas había bajado a invadir el país, pero no tenía experiencia regular como ejército, y la vino a tener en África. Entonces, y al triunfar la revolución hay un rompimiento con el anterior ejército, que el regular cubano. Entonces, la experiencia no se había trasladado de un lugar a otro, o sea, por algunos agentes y tal vez tenientes. Yo creo que el más relevante en ese momento era el comandante Fernández, que luego, bueno, se le asciende a Fidel, a general, pero yo creo que fue el principal líder del ejército constitucional que tenía Cuba antes de 1959, y que por supuesto también estaba preso en Isla de Pino como producto de la conspiración de los puros.
Está bien. Arturo, ¿quieres decir algo o podemos pasar para el último? Mira, yo creo que en esto de lo del ejército, yo creo que hay que decir que está la experiencia guerrillera que tú mencionas, la experiencia contraguerrillera que tiene la guerra civil de los 60, que es importante en el tema Escambray y otras áreas. Han salido algunos programas en Cuba que incluso yo los he estado viendo, y bueno, hay toda una literatura sobre ese aspecto, y habría que mencionar algunos momentos. Ahora, yo creo que ustedes están en lo fundamental, están en lo correcto de que la experiencia de guerra regular, esa a nivel de tanques y esa cosa, Cuba tenía la experiencia de el contingente que fue a Argelia en el año 62 con Efigenia Mejeira en su mando, y ya en los 70 hay que hablar de lo que habría mencionado Luis, que tampoco yo creo que es tan importante en la decisión de cómo se ve el país en general para el año 80, que es la cuarta cumbre de Argel. La cuarta cumbre de Argel es muy importante en la política exterior cubana. Por la ruptura con Israel es parte de un proceso más general. El proceso general es aspirar al liderazgo del movimiento no alineado para sepultar los intereses dentro del movimiento no alineado que quieren mantener una equidistancia entre el campo socialista liderado por la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahí una figura muy importante era Tito, que es un fundador del movimiento no alineado. Y entre los países fundadores, y Nasser en cierta medida, no totalmente, pero en cierta medida. En la cumbre de Argel, Gaddafi acusa a Cuba de ser, incluso la palabra que usa en el discurso es que Cuba es tan no alineada como Uzbekistán, que era una de las repúblicas soviéticas en aquel momento. Y Cuba, como parte de ese proyecto, apuesta sabe lo que tiene que darle a los países árabes. Los países árabes no pueden, que juegan un papel de primer nivel en términos de dinero, ayuda a los países africanos y a otros países en movimiento, no van a tolerar que Cuba mantenga esa relación con Israel. O sea, Cuba en general había sido independiente de la Unión Soviética al mantener la relación con Israel, porque todo el bloque socialista, con la excepción de Rumanía, habían roto relaciones con Israel. Y Cuba decía, si ustedes quieren que nosotros rompamos con Israel, el país con el que ustedes tienen el conflicto, ¿por qué ustedes no rompen relaciones con Estados Unidos, que tiene un bloqueo contra Cuba? Pero los países árabes, vaya, pensar que Arabia Saudita iba a romper relaciones con Estados Unidos, eso era un recurso retórico, por decirlo de alguna manera. Yo no creo que nadie en el BIRREC pensara en eso. Ahora, en ese contexto, como parte de las aspiraciones a presidir el movimiento no alineado, Cuba rompe relaciones con Israel, y no voy a aumentar más. Yo tengo un artículo sobre eso, el que lo quiera buscar en Google lo puede mencionar. Yo creo que en Angola, que sí es un elemento muy importante, el nombre que tú le pongas, los historiadores más serios, y en primer lugar Piero Gleijeses, han demostrado que la participación de Cuba en la lucha por la independencia de Angola es decisiva. Y en ese sentido hay que decir que no es solo un proyecto del Estado. Eso sí toca a Mariel también, porque es un proyecto del país. Como dice Harold, es un pequeño país que llega a tener 30.000 soldados a miles de millas de su frontera. Y el gobierno fue capaz de poner el tema de Angola en la mesa como una prueba del mantenimiento del espíritu revolucionario. Atendió también el hecho de la composición multirracial de Cuba. Fíjate cómo se presenta esto, es la Operación Carlota. ¿Por qué le ponen Carlota? Por el nombre de una esclava que ha liderado un movimiento abolicionista en un ingenio en Matanza, que ahora no me acuerdo, creo que era Triunvirato, no me acuerdo ahora, no lo lleven al banco, pero creo que es Triunvirato. Entonces, eso crea dimensiones a lo interno de Cuba, que eso hay que ponerlo en contexto. Lucha por el tercer mundo, Cuba sigue siendo un país tercermundista,
está conectado con el bloque del este, pero tiene su propia identidad. Es un país no solo latinoamericano, en alguna medida africano, porque va a la primera línea de combate de África con el régimen racista del apartheid, y ahí están yendo los cubanos, blancos, negros, mulatos, de cualquier lugar, desde la punta de Maicí hasta el Cabo San Antonio, están yendo allí a dar su lugar. Yo podría mencionar a mi padre, que estuvo en esa época allí, pero él sobrevivió y vino de vuelta, y eso me parecería, frente al caso de Harold, que tiene a su papá, que podríamos decir, mártir de esa contienda, todos los cubanos que de una manera o de otra, vaya, habría, no sé, seguro que Luis Carlos tiene alguna familia, alguien que pasó por ahí, porque eso caló tan hondo dentro de la población cubana, que también es importante. Fue una empresa en la cual la gente participó el que fue, participó la mujer que se quedó o el marido que se quedaron atrás, los hijos que se sacrificaron. Oye, ahí la gente iba por un año entero. Yo no sé si ustedes están documentados eso, por un año o 2 años, y no regresaban. Y no iban para la Unión Soviética a estudiar, iban para ahí para estar en condiciones de peligro, enfermedades, todo ese tipo de cosas. Entonces, el legado ese, la presencia de Cuba en Angola y después Etiopía, que yo sí, siempre lo he dicho, a mí me parece que lo de Etiopía, en mi opinión, es una metedura de pata en el contexto internacional, más que todo por la importancia que tiene el proceso de distensión que se estaba dando con Estados Unidos. Pero esa parte de Cuba en África es un condicionante internacional, no solo a nivel de gobierno, sino a nivel de la sociedad cubana. Sí, Arturo. A ver, estamos en tiempo de coronavirus y yo cada vez que escucho hablar de las misiones médicas cubanas en el extranjero, y cada vez que escucho el argumento de que los médicos cubanos van al extranjero buscando una recompensa económica, yo siempre pienso también en la misión militar cubana en Angola. Es decir, no es muy distinto lo que hacían los médicos de lo que hacían los militares. Yo creo que el pueblo cubano sí, es decir, una cosa que ha hecho bien la Revolución Cubana es transmitir un sentimiento de internacionalismo que se expresa desde los militares hasta los médicos en la actualidad. Eso no quita que no haya un componente económico quizás como valor añadido, pero estoy seguro que no es el centro de ese tema. Incluso Piero Gleijeses desmintió, es decir, había un investigador que ahora no recuerdo el nombre, lo puedo buscar después, que estaba diciendo de que el gobierno cubano recibía una parte de los ingresos, es decir, recibía ingresos por esa presencia militar en Angola, y Piero Gleijeses le respondió él directamente, porque él lo decía respondiéndole al libro de Piero, y Piero Gleijeses escribió un artículo respondiéndole, diciéndole, en una reunión, una vez se habló de que se podía dar a Cuba ciertas ventajas y se podía recompensar de una manera a Cuba determinada, no sé qué. En la práctica eso nunca ocurrió. Es decir, esa compensación económica y ese incentivo económico que utiliza a Cuba para descalificar la presencia militar en Angola, eso realmente nunca ocurrió. Es decir, mis amigos saben que en lo personal para mí Angola es un tema bastante personal. A mí me resultó muy grato leer en el libro de Ben Rhodes sobre la administración Obama, cuando Rhodes menciona que Barack Obama le dice a la hora de enfrentar, es decir, a la hora de conversar sobre una posible normalización con Cuba, y una de las cosas que le menciona Obama a Rhodes es que en el caso de África los cubanos estaban en el lugar correcto y nosotros no. Es decir, los cubanos estaban haciendo lo correcto y nosotros no. Eso lo dice Obama, ese no es Rhodes, no es Rhodes a Obama, es Obama a Rhodes. Sí, eso es lo que estoy diciendo, que Obama eso sucede en el funeral de Nelson Mandela, y entonces Ben Rhodes le dice, sabes que Raúl Castro está aquí y que hay posibilidades que te lo encuentres, y entonces ¿cómo vas a reaccionar? Y Obama le responde, bueno, le doy la mano, no se puede olvidar de que en este caso los cubanos estuvieron en el lado correcto de la historia. Y es interesante cómo el funeral de Mandela fue también fue el momento que realmente impulsó los intentos de normalización de relaciones, y creo que es muy bonito que es decir, tiene también su simbología que haya sido ahí ese momento que haya tomado impulso de esa normalización. Porque claro, también Angola no se puede olvidar, perdóname, que en el funeral de Nelson Mandela solamente hablaron 5 personas. Los que me vienen a la mente son Obama, Raúl Castro, Dilma Rousseff
Dilma Rousseff y otros dos que, o sea, supongo que habrá sido el presidente sudafricano en ese momento, no sé cuánto, si habrá sido Zuma, pero básicamente los tres que sí estoy seguro son Dilma Rousseff, Obama y Raúl Castro. Efectivamente. Entonces, nada, quería traer eso de que la presencia militar en Angola tiene ese legado. Es decir, creo que históricamente se ha reconocido bastante. Hay que tener una agenda política realmente bastante ácida hacia el legado de la revolución de manera general para no reconocerle eso, que es algo que hasta el presidente Obama reconoce. Entonces creo que eso es digno de mencionar. Creo que tenemos que reconectar esto con el Mariel. Hemos cubierto la mayor parte de lo que es las relaciones internacionales. Se nos queda Estados Unidos, es decir, qué pasó en Estados Unidos en esta década. Yo quiero mencionar solo, quiero traer a colación a la administración Carter. ¿Por qué no dejamos Estados Unidos para un programa mañana o pasado? Okay. Porque es que llevamos bastante tiempo en esto y yo creo que ahí vamos a también tener que hablar bastante. No sé si habrán habido preguntas porque yo no tengo acceso si pongo el Facebook y eso, pero si es posible hacer algo por ahí, Harold, te lo sugeriría. Tú sí tienes la voz cantante en esto, pero me parece que quizás podemos tener un programa ya dedicado a la relación Cuba-Estados Unidos mañana o pasado, no sé cuándo lo querramos hacer, pero yo por lo menos creo que también los televidentes seguro tienen cosas que decir, o nosotros mismos llega un momento que nos agotamos un poquito, ¿no? Sí, así mismo. Creo que Luis Carlos está de acuerdo contigo y si los dos tienen esa opinión, yo lo voy a tomar como una orientación del nivel central. Así que vamos a dejar para mañana Estados Unidos. Vamos a despedirnos entonces una vez más con las palabras de Fidel Castro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ha habido alguna pregunta de los...? No tenemos, es decir, hasta lo que estoy viendo aquí ahora no tenemos ninguna pregunta ahora. A lo mejor hubo alguna pregunta antes que se nos pasó, pero ahora no tengo ninguna aquí delante. Okay. Mañana sí mañana vamos a dejar más tiempo entonces para preguntas y poder contestar preguntas a la audiencia. Okay. Yeah. Vamos a despedirnos entonces con las palabras de Fidel Castro, de que no los queremos y no los necesitamos y no tenemos otro video. Es decir, vamos entonces a terminar con las palabras de Fidel Castro y nos vemos mañana entonces hablando de Estados Unidos. Chao. Chao. Tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos.